La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el programa Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas, que se retransmite por los canales de esta red y por la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Ahora estamos con un invitado de lujo que nos va a permitir comprender la propuesta que existe desde artistas, desde gestores, desde organizaciones culturales en una de las candidaturas que tercia para la segunda vuelta, que es el binomio Arauz-Rabascal. Quiero agradecer la colaboración de Alex Tarapuez, que está en los controles técnicos y en la edición del presente programa. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Tengo el gusto de presentar a Eduardo Puente. Él es abogado, pero ha estado ligado al desarrollo académico y cultural de este país, director de importantes bibliotecas, entre las cuales se encuentra las bibliotecas de Flaxo y de IAEN, que es la institución de educación superior de posgrado del Estado. Además, él fue ex subsecretario de Cultura. En este momento le invitamos porque cumple las funciones de coordinador nacional de UNES, Arte y Cultura y Patrimonio, Arte, Cultura y Patrimonio, que apoya o que está en el proceso de la candidatura del binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Un gusto, Raúl, Alex, por esta oportunidad de hablar a la opinión pública. Estoy a las órdenes. Muy amable. Bueno, de cajón, explícanos en qué consiste UNES Arte y Cultura, UNES Arte, Cultura y Patrimonio, por favor. Bueno, Unión de la Esperanza, así se llama, es una coalición de distintos colectivos, organizaciones y partidos políticos que convergen en torno a las figuras de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal, y más que las figuras, a la propuesta política para estas elecciones. En el caso de UNES, Arte, Cultura y Patrimonio, es precisamente esa coalición de colectivos culturales, de organizaciones culturales, que nos hemos juntado para llevar adelante una propuesta sobre política cultural que le hemos planteado al binomio y que ha sido muy bien aceptada. La finalidad en última instancia es que de ganar Andrés Arauz, logremos tener dentro del Ministerio de Cultura propuestas muy claras respecto al quehacer de la política cultural, algo que marca la diferencia respecto a la otra candidatura, donde no existen ninguna propuestas, al menos coherentes desde el punto de vista de la política cultural. Así que esa es la UNES, Arte, Cultura y Patrimonio, ¿no? Tenemos a nivel nacional organizaciones de artistas, de creadores, de gestores culturales de la gran mayoría de provincias, diría yo, y también de movimientos y organizaciones. En mi caso mismo, yo vengo más bien de la vertiente de un movimiento nuevo que es MSUR, y por allí, representando al sector cultural de MSUR, entré a UNES y ahora en la Coordinación Nacional de UNES, Arte, Cultura y Patrimonio, venimos desarrollando estas propuestas tanto para el sector artístico-cultural como para la ciudadanía desde la cultura. Ese es básicamente lo que es UNES Arte, Patrimonio y Cultura. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes, los ejes fundamentales de la propuesta que, por supuesto, ya está, digamos, encaminada con el binomio Arauz-Rabascal, por favor? Gracias, Raúl, esa pregunta. En realidad nosotros tenemos prioridades para el sector cultural con el objeto de superar la crisis en la que se encuentra, tanto por la pandemia
cuanto por la ausencia de una gestión clara por parte del gobierno actual. Eso, uno, las prioridades para el sector cultural y artístico. Y dos, las prioridades para el ejercicio de los derechos culturales desde la gente y para la gente. En el primer caso, tenemos 5 planteamientos que ya han sido incorporados por los candidatos. Incluir a los trabajadores de la cultura, a los artistas en el programa $1,000 a 1 millón de familias. Este beneficio consideramos que debe llegar al menos a 10,000 familias vinculadas al sector cultural y artístico que estén en condiciones de vulnerabilidad. Esa es una propuesta para inyectar finalmente liquidez, digamos, y para que la economía también pueda dinamizarse, que es la propuesta del candidato. Bueno, de esa propuesta, al menos 10,000 familias vinculadas al sector artístico y cultural deben favorecerse, siempre que estén, por supuesto, en una condición de vulnerabilidad. Luego, implementar el mecanismo de copago para la generación de empleo en actividades culturales, el 50% de pago a cada nuevo empleo adecuado de una pequeña empresa cultural, de un pequeño proyecto cultural que sería asumido por el Estado. La idea es que se eviten que continúen cerrando los espacios culturales, ¿sí? Galerías, centros culturales, librerías, que afectadas por las crisis han cerrado. Bueno, esta es la propuesta para que dejen de continuar en esta situación de cerrar estos servicios culturales. Incentivar la apertura de los que han sido cerrados y además nuevos espacios con esta política. Una tercera, la inclusión del sector cultural y comunitario en los créditos que por $1,000 millones se destinan a la pequeña y mediana empresa. Esa es la propuesta. Bueno, ahí tenemos que incluir al sector cultural también, ¿no? Y esto a través de créditos del sistema económico popular y solidario, con bajo interés, largos plazos y requisitos asequibles. No es a través de la banca comercial, es a través de las cooperativas y del sistema económico popular y solidario. Luego tenemos los incentivos tributarios para la cultura que beneficien a pequeñas y medianas empresas culturales, organizaciones, colectivos culturales. Y también ampliar el seguro social para los trabajadores de la cultura, que no solamente involucre el tema de la enfermedad, sino que incluya invalidez, vejez y muerte. Y que además sea en condiciones favorables para el artista, no como actualmente lo es, que prácticamente es como que uno se hace afiliado voluntario. Debe haber algún beneficio por la actividad artística en el tema del seguro social. Esas son las medidas de prioridad para el sector cultural para la crisis, ¿no? Pero tenemos también lo que hemos denominado prioridades para el ejercicio de los derechos culturales. En este caso, por ejemplo, hay dos grandes proyectos emblemáticos. El uno que tiene que ver con la incorporación de la población infantil y juvenil y los sectores populares en la generación de servicios culturales, creando participativamente puntos o centros culturales comunitarios. El tema de la formación artística para niños, niñas y jóvenes en educación pública a través del régimen integral de formación en artes, el RIEFAC, que consta en la Ley Orgánica de Cultura, mediante 1,500 artistas que se incorporan al sistema educativo como docentes. Obviamente, estos artistas tienen que ser capacitados en pedagogía. La idea es que formemos a formadores finalmente, ¿no? Entonces vamos a incorporar, la idea es incorporar a 1,500 artistas en el sistema educativo, pero también la implementación de un programa nacional de formación de públicos a través de talleres comunitarios de arte para niñas, niños y jóvenes, lo que nosotros diríamos los semilleros de arte. Si hay semilleros de fútbol, ¿por qué no podemos pensar en semilleros de arte con los niños, con las niñas, en barrios y parroquias de todas las ciudades del país, a través de convenios de cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados? Ese es el proyecto emblemático que en todo el país se generan estos talleres de formación para niños y niñas en el arte. Pero el otro proyecto es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, que involucre a toda la ciudadanía, creando hábitos y comportamientos lectores en la población, incorporando a mediadores, promotores, bibliotecarios, editores, artistas, gestores culturales. Y la idea es fortalecer a las bibliotecas y los tambos de lectura y que se creen también nuevas bibliotecas públicas y comunitarias, asimismo mediante convenios con los gobiernos autónomos descentralizados. Luego también
hemos pensado la implementación del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles, infanto-juveniles, populares, estudiantiles, incorporación de músicos, directores, compositores, etcétera. Es decir, dinamizar al sector artístico y cultural con políticas públicas que busquen precisamente eso. Impulsar el turismo cultural y patrimonial, implementación de circuitos, por ejemplo, en las 39 ciudades patrimoniales del país, generación de actividades e incentivos articulados a la cultura viva comunitaria, operadores, promotores culturales y turísticos. La idea es que se vea que el tema cultural es un elemento indispensable en la política pública del Estado, y a través de estas acciones que son inmediatas que queremos implementar, pues precisamente dinamizar al sector y hacer que superemos esta situación de crisis, y además, que es lo más importante, que la población sienta que la cultura es parte de su cotidianidad y que no es solamente aspectos que tienen que ver con los artistas encerrados en la Casa de la Cultura o de los estudiantes, sino que toda la ciudadanía tiene que incorporarse a la actividad cultural. Esa es la propuesta, mi estimado Raúl. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Recordamos que estamos con Eduardo. Él es coordinador nacional de UNES Arte, Cultura y Patrimonio, que nos está conversando sobre la propuesta fundamental de quienes apoyan desde las artes, desde las culturas, desde colectivos de gestores culturales, al binomio Arauz-Rabascal. Y hemos invitado precisamente por eso, porque no existe en la otra candidatura capítulos fundamentales que atienda a artistas, gestores culturales, derechos culturales, etcétera. Bien, a nosotros nos preocupa, bueno, hemos debatido algunas veces inclusive contigo, pero sí es importante ligar otra vez y actualizar. Nosotros nos preocupa, por ejemplo, de que siendo la Constitución garantista de derechos, en primer lugar, y en segundo lugar, exige la Constitución, y en el caso nuestro, cuando hablamos caso nuestro, hablamos de las universidades, porque somos una red que estamos trabajando en universidades de América Latina. Pero en el caso concreto del Ecuador, no existe en ninguna universidad hasta ahora, y eso lo estamos diciendo porque ya hemos adelantado investigaciones al respecto, no existe una preocupación de las universidades ni hacia las artes ni hacia las culturas. Existe una presencia mínima en los currículos, en las materias sobre artes y culturas, en algunas carreras que tienen que ver precisamente con arte, es decir, en las carreras de música, en las carreras de formación de profesores que tienen que ver con literatura, pero en la integralidad de la universidad no existe la presencia de artes y culturas, ni tampoco una preocupación fundamental por apoyar y por constituir colectivos, equipos, ensambles de música, de danza, de teatro, etcétera, etcétera. ¿Cómo mirarías, o si hay alguna preocupación al respecto por parte de la propuesta que ustedes están desarrollando, Eduardo, por favor? Bueno, yo creo que esta actitud un poco de mirar de lado el tema del arte y la cultura en la educación superior viene dada precisamente por una visión, yo diría, reduccionista de la educación superior, donde es la especialidad lo que importa, ¿sí? Y en detrimento, digamos, del contexto en cuanto a la formación del ser humano. Nosotros creemos que la cultura es esa enorme cantera que nos permite finalmente crecer como seres humanos, y está muy ligada a la vida de los seres humanos, de suerte que esa enorme sensibilidad que el arte nos inspira es un elemento fundamental, no solamente para generar condiciones adecuadas en el campo de la educación, sino en la vida misma. Nosotros hemos visto a lo largo de esta pandemia que un elemento que ha permitido cuidar la salud mental ha sido la cultura. Nos ha permitido tener resiliencia frente al tema de la pandemia a través de la lectura de un buen libro, a través de mirar buenas películas o de alguna manera también acercarnos
a distintas expresiones artísticas una vez que hemos estado confinados. Eso nos da la idea de que si no tenemos el elemento cultural y artístico presente en la formación integral, pues los profesionales no van a tener, digamos, una visión más allá de la especialidad. Y ese es un problema yo creería que de alguna manera ligado a la visión occidental, ¿no? De que uno tiene que especializarse en algo, dejando de lado todo lo demás. El conocimiento es un conocimiento holístico, es un conocimiento que nos permite a nosotros interrelacionar el conocimiento de una u otra materia en lo que se ha llamado la interdisciplinariedad. En ese aspecto, por ejemplo, las universidades deberían establecer servicios culturales para sus propios estudiantes. El hecho de que si yo estoy haciendo una investigación o estoy estudiando, es recomendable que cada 2 horas, por ejemplo, tenga la posibilidad de distraer mi mente, mi espíritu, a través del arte. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca de Flaxo, teníamos, aparte del servicio de biblioteca exclusivamente, teníamos una audioteca o cinemateca con todas las películas del cine ecuatoriano, de suerte que alguien que estaba cansado ya de estar estudiando e investigando, quería distraerse, nosotros le ofrecíamos que mire una película, pongamos el caso. Teníamos ya constituida de alguna manera una pequeña pinacoteca para quien visita la biblioteca pueda también disfrutar del arte plástico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Universidad Central durante mucho tiempo tenía un coro de lujo, el coro de la Universidad Central, que inclusive no solamente a nivel nacional, sino internacional, dejó muy bien plantado el nombre de la universidad. Entonces, estos servicios culturales, estas expresiones culturales, deben ser inmanentes a la universidad, incluso así sea politécnicas, ¿ya? La técnica no está alejada del arte, no está alejada de la cultura. Entonces, precisamente, bibliotecas bien dotadas, conjuntos musicales, conjuntos corales, ¿ya? Deben ser parte de la actividad de la universidad y por eso es que creo que debemos llamar a la sensibilidad. Nuestra propuesta, si es que logramos acceder al gobierno a través de Andrés Arauz, es precisamente atravesar la vida de todos los ecuatorianos con el arte y la cultura, y mucho más en educación superior, muchísimo más. Muchas gracias, Eduardo. Te hago la siguiente reflexión. Yo sé que esta reflexión también te anima al debate. Boaventura de Sousa Santos dice que en general las sociedades, especialmente vamos a hablar de Ecuador y Latinoamérica, las sociedades de Ecuador y Latinoamérica adolecen de un problema gravísimo con respecto a las artes y las culturas, porque desgraciadamente, dice Boaventura de Sousa Santos, estamos ante formas de dominación, de sometimiento colonial, epistemológicamente, socialmente, económicamente y políticamente. En varias ponencias nuestra red ha planteado de que desgraciadamente nuestras universidades están diseñadas desde un modelo eurocéntrico. Eso quiere decir, están diseñadas desde una concepción de las carreras y del desarrollo de las ciencias y la tecnología que mira la realidad de manera parcelada, que reduce mucho las especificidades y no hay una propuesta integradora. Esa es fundamentalmente la propuesta de todas las instituciones, incluidas las universidades, ¿no es cierto? Además dice que hay 5 formas sociales en nuestras instituciones, especialmente podemos decir educativa. Estas 5 formas sociales están legitimadas por la razón eurocéntrica dominante, que son lo ignorante, lo residual, lo inferior, lo local o particular, ¿no? Y lo improductivo, dice Boaventura de Sousa Santos. Que así se mira a las artes nuestras y así se mira a las culturas. Desgraciadamente, eso hemos podido constatar en nuestras universidades.
En la Universidad Central todavía no existe la concepción de una visión integradora de nuestras artes y nuestras culturas, las cuales todavía, le puedo decir en honor a una constatación, incluso yo estuve recientemente en una reunión con un comité científico que preside la vicerrectora de investigación de la Universidad Central del Ecuador, y que hay esa visión de lo ignorante, lo residual, lo inferior, lo local y lo improductivo por parte de nuestras culturas y de nuestras artes dentro de nuestras instituciones educativas en general y de las universidades en específico. ¿Qué nos puedes plantear respecto de esto y qué reflexiones respecto de la propuesta de UNE se ha hecho, si es que lo hubiera, ¿no? En esta problemática, Eduardo, por favor. Sí, lo que tú señalas es cierto, existe lo que se denomina la colonialidad del saber, ¿no? Dentro de lo que es la colonialidad del poder. Y en esa medida, pues, las expresiones culturales son de alguna manera soslayadas, pero yo creo que si uno hace un análisis respecto a qué es lo que uno recuerda, por ejemplo, de un país o de una región, lo que recuerda es la expresión cultural, la expresión artística. Si a mí me dicen, háblame de Chile y yo estoy pensando en la cueca chilena, estoy pensando en Pablo Neruda, ¿no es cierto? Estoy pensando en las expresiones coloquiales de la forma de hablar del chileno, ¿ya? ¿Y eso qué son? Esos son aspectos culturales, es el arte. Cuando hablo de Colombia, estoy pensando en Macondo, estoy pensando en Gabriel García Márquez, estoy pensando en la cumbia. ¿Y eso qué es? ¿Ya? Es cultura, es arte. De suerte que lo que nos da identidad como país, como pueblo, como colectivo, es la cultura. Y si no entendemos eso, estamos pues en una situación que nos pone rezagados frente a la dinámica del mundo actual. Nosotros lo que tenemos que hacer precisamente es posicionar el tema de la cultura no como un elemento de adorno o como un elemento superficial, sino como un elemento esencial en la vida de los pueblos, de las sociedades, siendo la universidad, ¿sí? Un lugar de pensamiento, ¿ya? Un pensamiento académico. Es ilógico y hasta contradictorio que se le vea a la cultura como algo inferior, como algo que no tiene validez. Antes, al contrario, el sentido de un país, el sentido de un pueblo, de una sociedad, lo da la cultura y el arte. En la historia, nosotros hemos reconocido esos elementos cuando destacamos, por ejemplo, en España, la obra de Picasso, Dalí, ¿no es cierto? Federico García Lorca. Siempre nos referimos a referentes culturales, a referentes artísticos, para hablar de un pasado glorioso, si se quiere, o para hablar de una identidad de un país. Así que yo creo que lo esencial es que logremos introducir la idea de que la cultura y el arte es la esencia de un país, la esencia de un colectivo, la esencia de una sociedad. Y en la universidad debería existir una cátedra obligatoria que precisamente plantee este debate y que posibilite que haya una política cultural en toda y cada una de las universidades. Las universidades deben tener políticas culturales, ¿sí? Tenemos universidades como la Universidad de las Artes, la Universidad Central tiene la Facultad de Artes también, pero no es solamente localizarlo en una universidad o en una facultad, sino que es difuminarlo en todo el tejido universitario y académico, porque eso va a posibilitar inclusive que el conocimiento que se genere esté muy ligado a esa esencia, a ese espíritu, a esa identidad de un país, de un pueblo y de una sociedad. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Hay que transversalizar e integralidad, integrar, que atraviese a todas las instancias y unidades académicas de la Universidad Central, las artes y las culturas. Inclusive desde nuestra red hemos propuesto a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador que debe haber un instituto
que igual que existe el Instituto de Idiomas para toda la universidad, el Instituto de la carrera de Cultura Física para toda la universidad, los institutos que dan cuenta de los programas de computación para toda la universidad, debe haber una instancia que permanentemente proponga cursos artísticos y cursos de reflexión sobre nuestras culturas. Sin embargo, eso todavía está en camino, parece que no existe todavía la voluntad de hacerlo, pese a que la propuesta ya está presentada. Se redujo mucho a una propuesta de un instituto de investigación, algo es algo, pero ni siquiera el instituto de investigación lo quieren crear. Entre otras cosas, porque dicen que como un instituto de artes y ya hay la facultad de artes, sin tomar en cuenta la reflexión que tú mismo estás haciendo. En todo caso, vamos nuevamente a retomar la propuesta de UNES. En todo caso, yo creo que es importante y me parece que ese es el espíritu que tiene UNES y la propuesta del binomio Arauz-Rabascal, que las universidades reorganicen sus unidades académicas en función de integrar, descolonizar e inclusive despatriarcalizar, como dice Boaventura de Sousa Santos, las artes y las culturas en sus universidades. Claro, sin duda alguna, e incluso nuestro candidato Andrés Arauz ha sido muy claro para poner énfasis en el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad, de suerte que se busque visibilizar estas nuevas, no son nuevas realmente, estas dinámicas, ¿no es cierto?, de las culturas, porque como bien ustedes señalan, son las artes y las culturas, no es la cultura. En nuestro país nosotros tenemos una enorme diversidad cultural que tiene que ser planteada en el diálogo horizontal, en el diálogo no jerárquico de las culturas, ¿no es cierto? Eso es de alguna manera la interculturalidad, y la plurinacionalidad es el reconocimiento, no solamente formal, sino en los hechos de la existencia del otro, del diferente, de las naciones y pueblos, en este caso indígenas, montubios y afroecuatorianos, pero también de la diversidad cultural, la enorme diversidad que existe a nivel cultural. Y en el caso de las universidades, lo que ustedes plantean me parece que es lo más coherente, y si la Universidad Central lograría abrir este instituto, sería vanguardia a nivel nacional, porque inclusive ese instituto daría cursos abiertos, ¿no es cierto?, para los estudiantes, tal vez materias optativas para que los estudiantes en su proceso de formación, en ingenierías, qué sé yo, en medicina, cualquiera de las ciencias, en derecho, tengan también la posibilidad de un acercamiento al arte para que puedan disfrutarlo, para que puedan de alguna manera sentirse partícipes del proceso que significa la producción artística, ¿no? Y eso creo que es un elemento fundamental que debe estar presente desde la educación inicial básica, ¿sí?, pasando por el bachillerato y en las universidades, porque solamente así podremos lograr que haya una población que sea sensible no diría consumo, pero sí al degustar de los bienes culturales, ¿no? Y la formación de públicos es fundamental. En otras latitudes, por ejemplo, hay una enorme demanda de bienes culturales y de expresiones culturales. Y aquí en el Ecuador lo que debemos buscar es eso, porque si uno se va de Quito a provincias y uno quiere encontrar, por ejemplo, una buena librería en provincias, no las encuentra. No hay librerías en provincias. Si uno quiere encontrar una buena biblioteca, digamos, pública, no existen bibliotecas públicas que estén actualizadas. Lo mejor en bibliotecas son las bibliotecas universitarias. Y eso porque la ley obligó para calificar a la universidad que cuente con una biblioteca actualizada. Pero bibliotecas públicas, muy pocas a nivel nacional, bibliotecas escolares completamente deficientes, el 5%, el 5% de unidades educativas a nivel nacional de educación básica y de bachillerato cuentan con biblioteca, el 5%, el 95% no tiene bibliotecas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros plantearnos una educación de calidad, ¿sí?, si no tenemos ni siquiera los centros de recursos pedagógicos que constituyen las bibliotecas?
biblioteca, apoyo pedagógico. Es que es un contrasentido. Y se cree equivocadamente que como ya hay internet ya no se necesita bibliotecas. Sin embargo, las bibliotecas, desde el punto de vista tecnológico, han tenido un avance impresionante, ¿no es cierto? La tecnología en las bibliotecas virtuales y bibliotecas digitales, en fin. Con esto lo que quiero decir es que la cultura y el arte, o las culturas y las artes, deben ser un elemento fundamental en la canasta básica de la vida de los ecuatorianos. Así es, Eduardo. E incluso, bueno, hay buenas bibliotecas, aceptables bibliotecas. Habría que evaluar hasta ahora cómo está después de algún tiempo que no hay, si es que hay o no alimentación de esas bibliotecas de los últimos años. Pero, por ejemplo, en universidades como la nuestra, pública, la Universidad Central del Ecuador, fuera de las bibliotecas, sistemas de archivos no existen. O sea, cinematecas, archivos de música, archivos de producciones simbólico-culturales que los pueblos tienen, no existe. Hay intentos por algunos museos más ligadas a las ciencias naturales, a las ciencias étnico o etnociencias, pero no existe, por ejemplo, museos que se preocupen por los productos simbólicos contemporáneos, por no decirlo, que vienen sosteniendo a las culturas desde antes de la llegada de los españoles hasta acá. Claro, sin embargo, yo de lo que he podido observar, se ha creado un museo ahora bueno, no ahora, desde hace algún tiempo en la Universidad Central, en donde fue la biblioteca de la universidad, de ahí al lado del cine universitario. Ahí hay un museo que entiendo que es un museo que hace exposiciones temporales de aspectos contemporáneos. A mí me parece que ha habido avances, ¿no? No es todavía suficiente, ciertamente, pero precisamente ahí está de los compañeros docentes que están en el tema de artes y culturas para llegar, digamos, a presionar a fin de que no se queden en medio camino. Hay una biblioteca buena, hay también bibliotecas en las facultades, hay este museo de lo que yo conozco, pero hay que profundizar en el tema, hay que ir más allá, como bien tú señalas. Sí, estamos en ese proceso aquí en la Universidad Central, especialmente estamos en ese proceso de proponer de que se mejoren estos sistemas de archivos, de museos y amén también otros bancos de datos que tienen que ver con las artes y las culturas. Vamos a ver, ojalá se pueda aprobar lo más pronto posible, esté en camino. Hasta ahora no existe todavía la posibilidad. Estamos pendientes, especialmente ya la propuesta está en el vicerrectorado de investigación por ahora y veamos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Pero una de las declaraciones fundamentales que yo recuerdo que hizo el candidato de UNES, Andrés Arauz, es precisamente de que debe haber énfasis en las universidades por la formación y por las artes, en la educación en general, pero también marcó que las universidades deben preocuparse por las artes. Él dijo artes, pero especialmente al hablar de plurinacionalidad, de interculturalidad, estamos también hablando de las culturas. Si nos puedes profundizar un poquito o si es que se ha reflexionado al respecto un poco más, te agradecería, Eduardo, por favor. Bueno, sí, la declaración del candidato Andrés Arauz hizo relación precisamente a eso, a la importancia que en su gobierno va a tener las nacionalidades, el proceso de interculturalizar el Estado va a ser una preocupación también central, según lo manifestó Andrés Arauz. Y ahí expresó, inclusive él dijo, la música y las artes, o sea, poniendo un poco el tema de énfasis de lo musical, pero y las artes en general van a tener un tratamiento, yo diría, especial, y que lo diga un candidato a la presidencia es indicativo de que hay algo atrás, y ese atrás es precisamente la propuesta que ha hecho UNES, Arte, Cultura y Patrimonio, para que haya una política pública precisamente en el tema de arte, y en el tema de patrimonio y en el tema cultural, que no ha existido, ¿no? Que además es otra forma de hacer política también, cuando tú no expresas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la política pública? En este caso, yo creo, nosotros tenemos bastante expectativa y tenemos optimismo de que vamos a lograr posicionar el tema del arte, de las artes y las culturas en la nueva agenda del nuevo gobierno. Y eso nos da para mucho, porque en educación superior
al igual que en educación, digamos, del bachillerato y la educación básica, el tema artístico y cultural debe ser esencial, debe ser esencial. Y si para eso es necesario desarrollar una normativa, ¿sí? Precisamente en la asamblea se tiene que presentar propuestas y proyectos, ¿no? Para que tengamos el instrumento jurídico que nos permita llevar a la práctica esto que estamos diciendo. Las universidades deben tener, como dije hace algún momento, una política cultural que permita ofrecer propuestas de cursos abiertos y de servicios culturales y artísticos para los estudiantes con el fin de contribuir a una formación integral de los nuevos profesionales. Una de las, otra de las preocupaciones fundamentales desde la academia te voy a plantear es el famoso debate de lo público y lo privado, el famoso debate de lo popular y lo masivo, el famoso debate de la industria cultural, mercantilizar las artes, versus el desarrollo y apoyo por parte del Estado a los patrimonios, al desarrollo de los procesos y productos simbólicos de nuestras culturas. Es el debate que tenemos, más todavía desde de una universidad pública como es la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué se ha pensado respecto de estos dos procesos que subsisten, sobreviven, superviven, porque no hay industria cultural muy consolidada que digamos acá en el Ecuador? A ver, yo creo que ahí se está partiendo de precisamente paradigmas que nos vienen dados desde afuera, ¿no? En el caso de la visión neoliberal del tema cultural, lo que se busca es posicionar esto de la economía naranja, es decir, que en el tema cultural y artístico el mercado y que seamos lo suficientemente capaces de vender, ¿sí? Los productos culturales. Eso va a ser fuertemente importante y rentable, además, y rentable a la hora de medir, digamos, en la escala de la economía, el porcentaje que el arte y la cultura tienen. Ese discurso de la economía naranja, es un discurso primero engañoso, porque el arte y las artes, las culturas y el patrimonio se mueven en una dinámica completamente diferente. No quiere decir esto de que no haya la necesidad de que existan bienes culturales que entren dentro de la cadena de producción, circulación y consumo. Nosotros no creemos que las artes y las culturas deben estar fuera del mercado, no, tampoco es esa la posición, ¿no? Pero tampoco podemos supeditarnos a las reglas del mercado en las expresiones culturales, en la producción cultural y artística. El asunto es al revés. El asunto es que nosotros debemos consolidar primero el tema de políticas de fomento a la creación artística, ¿sí? Que luego el Estado tiene que permitir o posibilitar o facilitar canales de circulación de los bienes en lo nacional y a nivel internacional, para que esos bienes lleguen, ¿sí? A los sectores sociales, no vistos como clientes, sino que vistos más bien como usuarios de los bienes culturales. Me voy a referir, por ejemplo, al caso concreto de la producción de libros, ¿no? En el Ecuador, producir un libro realmente es un acto quijotesco, mucho más cuando hay un autor que quiere que su libro se publique. En muchos casos toca puertas, no le dan salidas. Si tiene recursos, se autofinancia la publicación, ¿sí? Y luego tiene que ir a poner, digamos, por poco en las perchas de las librerías a cambio de un 40-45% de comisión, ¿sí? Cuando le publica algún editorial, el autor recibe por derechos de autor no el dinero, sino libros. Es decir, lo mismo que he escrito para que pueda comercializarlos. Eso termina siendo regalado a sus amigos, a sus colegas, a sus conocidos. Y luego los libros no circulan. Si uno va a otra provincia y pregunta por un libro que de pronto hay en Quito, no aparece en provincia, no hay esa cadena de circulación, ¿ya? Y el Estado debe facilitar.
Peor si uno sale fuera del país y quiere buscar libros de autores ecuatorianos, no los encuentra porque no hay una política pública que posibilite eso. Entonces, el Estado es aquí fundamental para facilitar estos procesos. Y luego el tema de que lo simbólico tiene un enorme poder, no mercantil, sino un enorme poder identitario. Y nosotros tenemos que ser capaces de ubicar el tema a nivel nacional e internacional. Valdría la pena, por ejemplo, saber qué es lo que han hecho los agregados culturales en estos años, de los últimos 4 años, ¿qué han hecho los agregados culturales? Yo estoy completamente seguro que el 98% de los casos, lo único que hicieron es pasearse, ¿sí? Y estar en otro país prácticamente becados. Entonces, la política cultural tendría que tener una conexión entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, para que sea un elemento fundamental en todos estos procesos de dinamizar, digamos, la creación artística y la expresión cultural para que llegue a todos los niveles, ¿sí? Eso es muy importante, que haya cadenas de circulación, y esa es una competencia que tiene la Casa de la Cultura, pero que no la ha hecho. De acuerdo con la ley, le corresponde a la Casa de la Cultura desarrollar estos procesos de circulación de bienes y expresiones culturales a nivel nacional, pero no lo ha hecho, entonces hay un déficit ahí. Por tanto, el mercado no resuelve muchos de los procesos artístico-culturales que se están gestando en el Ecuador, porque independiente o no del Estado, existen estos procesos, como tú has dicho, lo que falta es simplemente socializarlos, difundirlos. Y eso el mercado no lo puede hacer, a menos que existe un buen tajo de rentabilidad, y muchas veces ese tajo de rentabilidad está reducido, digamos, a mercados fundamentales como Quito, Guayaquil, me parece que algo de Cuenca, pero para el resto del país no existe, entonces el mercado no resuelve esos problemas. Los que resuelve es precisamente el Estado. Por tanto, el Estado debe seguir desarrollando una propuesta de garantía de derechos para artistas, para gestores culturales y para todos los ciudadanos y pueblo en general, porque todos somos y tenemos derechos a estos accesos, a esta producción simbólico-cultural que tienen los pueblos, las nacionalidades, los grupos artísticos, los colectivos de desarrollo cultural generacional o no, y de las distintas propuestas y formatos que existen, musicales, etcétera, y de danza, Eduardo. Por eso mismo, recuerdas, Raúl, que yo decía al inicio la necesidad de que haya proyectos emblemáticos que formen públicos, esto de las semilleros de arte, porque formando públicos, esos públicos son los que van a consumir los bienes culturales. O sea, si hay gente que aprecie la música, por ejemplo, académica, la música clásica, la música popular incluso, va a generar una dinámica económica. Si yo aprecio lo que es la danza en sus distintas versiones, ¿no es cierto? La danza tradicional, la danza clásica, yo puedo finalmente buscar como usuario ese tipo de expresiones para poder tenerlas, para poderlas mirar, observar, degustar. Si yo tengo una formación básica en el tema de la literatura, yo voy a buscar libros de literatura que se va a dinamizar las librerías. Es decir, esa es la política pública que el Estado debe desarrollar en el ámbito cultural, la formación de públicos que después van a dinamizar la economía de la cultura, ¿no es cierto? Eso es fundamental, es básico. Ahora hay procesos como el de cultura viva comunitaria, o lo que en mi época denominábamos el trabajo cultural comunitario, que se produce en el día a día, ¿no? Que no está ligado necesariamente al mercado, ¿sí? Y que tiene una cadena de valor desde el punto de simbólico enorme. Y es que hay que entender que nosotros, o sea, quienes estamos en las artes y las culturas, vemos que no se agota el tema en el mercado, que va mucho más allá, que trasciende más allá. Pero sin duda alguna, los creadores, los artistas necesitan
vivir, necesitan sobrevivir, necesitan tener un ingreso económico que les garantice su proceso de producción. Precisamente a través de la formación de públicos vamos a desencadenar una economía de la cultura vigorosa en el país, que es distinta a la visión que tiene la famosa economía naranja, ¿no? Así es. De todas maneras, hay que hacer fuertes reformas estructurales a varias instituciones. Hablaste tú de la Casa de la Cultura, hablaste del Ministerio de Cultura. Yo te voy a hacer una invitación. ¿Cómo pensar y qué propuestas fundamentales sería para reformar las universidades en general? La universidad pública creo que es clave en este proceso para pensar de que las artes y las culturas se integren o que tengan una propuesta integradora, transversalizadora, desde colonizadora, desde mercantilizadora de las propuestas de las artes y las culturas. Yo te invito así, aunque sea hablando en voz alta, ¿cómo sería una propuesta de una nueva universidad ligada a la propuesta de UNES y de tu colectivo UNES Arte, Cultura y Patrimonio, Eduardo? Bueno, nosotros creemos que para, digamos, incluir el elemento de las artes y las culturas, para de alguna manera difuminar dentro de las universidades, es necesario, no solamente, no es suficiente, pero es necesario reformas normativas, ¿no? En la ley orgánica de educación superior, en los reglamentos. Eso es un paso, eso es un elemento. De otro lado, la idea es que ya en la universidad pública, y tú has puesto el énfasis allí, y a mí me parece que por ahí deberíamos ir, la universidad pública debe apostar finalmente por una forma distinta de entender el quehacer universitario. ¿Qué me quiero referir con esto? Que la formación profesional debe ser una formación integral, así como tú muy bien lo señalas. Por ejemplo, todo profesional debe conocer no uno, sino dos o varios idiomas, ¿ya? Así como hay énfasis en el tema de los idiomas, así como se pone también transversal el tema de la cultura física, que está muy bien, es clarísimo el tema, ¿no? Así también debería haber una instancia que transversalice las artes y las culturas en cuanto al conocimiento que el profesional en su formación integral debe tener. Entonces, el elemento fundamental ahí es la formación integral del profesional, ¿ya? No una formación parcial, especializada exclusivamente en el conocimiento técnico o científico de su rama y olvidarse del resto. Entonces, de pronto tenemos médicos o tenemos abogados o tenemos, qué sé yo, arquitectos o ingenieros que cuando uno le pregunta sobre el barroco quiteño, algo que a ti te apasiona, el tema del estudio de lo barroco, no van a saber qué se refiere, digo, con qué se come, ¿no? Entonces, eso desgraciadamente es moneda común dentro de la universidad ecuatoriana. Cuando uno al profesional le raspa un poquito en el tema del arte y de la cultura, le dice de pronto si ha escuchado de pronto música clásica y le dice, no, porque yo me duermo cuando escucho eso, o cuando le dice si ha leído al último premio Nobel de literatura, no tengo tiempo. Es decir, no hay una formación integral y parte de esa formación integral necesariamente es del arte y la cultura. Entonces hay que insistir que la Universidad Ecuatoriana y la Universidad Pública deben desarrollar programas de formación integral del profesional. Y ahí entra el arte y la cultura. Por ahí es la propuesta. Bueno, para terminar, me gustaría resaltar, digamos, la originalidad de varios, especialmente incluso candidatos, incluso tu presencia en la campaña, sobre distintas maneras de plantear, por ejemplo, la lectura de libros, la entrega y discusión de estos libros. Yo le he visto a Quinto Lucas hacer eso en la campaña. Te he visto a ti también, algo así como Maratón de las Culturas, trabajar esta propuesta. Cuéntanos de estas experiencias, cómo les ha ido, qué recepción ha tenido en la gente. Esa parte me parece clave, por favor. Bueno, yo te diré que realmente hemos marcado la diferencia. Como tú bien señalas, el compañero Quinto Lucas ha hecho una campaña diferente, ¿no? En vez de estar regalando
como hicieron en Guayaquil, gas, estas tanques de gas, o está regalando funditas de arroz. Lo que se quiso es compartir desde la cultura los libros que precisamente eran de autoría de Quinto, ¿ya? Él estaba regalando lo que era de él y compartiendo con la gente y leyendo fragmentos. Eso marcó una diferencia. Luego, algunos escritores incluso le pidieron a Quinto que también entregues las obras de ellos. Se volvió un asunto muy interesante. Y en el caso de las culturas desarrolladas anterior, bueno, te debo contar que la respuesta de los artistas y de los gestores culturales fue impresionante. Nosotros no creíamos que íbamos a tener una respuesta así. Artistas que desde su casa, ¿sí? Tocaban el instrumento, por ejemplo, artistas de la música, ¿no? O de la danza, que en sus espacios virtualmente desarrollaban coreografías, etcétera. Escritores que leían fragmentos de sus libros, y en el espacio público, murales que se hacían. En el caso de Imbabura, por ejemplo, tuvimos aquellos murales muy, muy bonitos. Y acá en Quito, en la Plaza Chica, estuvimos con muchachos, con jóvenes músicos, ¿sí? Y ahí llegó el vicepresidente Rabascal y conversamos con él, y él, enormemente sensible frente al tema cultural, dijo: por supuesto, vamos a fortalecer al Ministerio de Cultura y vamos a poner mucho énfasis en el tema cultural. Y una cosa que nosotros hemos dicho al interior de UNES, Artes, Cultura y Patrimonio: nosotros, después del triunfo, si es que ganamos, como estamos seguros que va a ser, nos vamos a la oposición. Y nos reíamos. ¿Por qué? Porque nos toca ya exigir que lo que hemos dicho y lo que hemos luchado se haga realidad. Hay personas que, como yo, por ejemplo, nos hemos involucrado con toda la decisión, y para nosotros sería realmente desastroso que lo que hemos hecho no se cumpla. Así que tenemos que ir a presionar, tenemos que ir a ser observadores, tenemos que ir a estar presentes para que se cumplan todas estas propuestas que han aceptado los candidatos y que han sido construidas participativamente por la gente vinculada en UNES, Artes, Cultura y Patrimonio. Vamos a exigir el cumplimiento en el Ministerio de Cultura, la creación del Sistema Nacional de Cultura, y que la reestructuración de la Casa de la Cultura sea una reestructuración a fondo, que permita que esa Casa de la Cultura sea consecuente y sea digna heredera del pensamiento de Carrión. Muy bien, gracias, Eduardo. Hemos estado con Eduardo Puente, coordinador nacional de UNES, Arte, Cultura y Patrimonio, hablando sobre la propuesta que el binomio Arauz-Rabascal va a empujar cuando asuma el próximo gobierno, en el eventual triunfo de esta propuesta, ¿no? Conclusión final, Eduardo, ¿qué expectativas tienes? ¿Cuál es tu pálpito? Y para concluir tu despedida, por favor. Bueno, yo soy optimista. Yo creo que se va a ganar, a pesar de estos días ser testigo de una campaña sucia, degradante, que ha utilizado a los migrantes venezolanos de una manera terrible. Yo creo que en la ética existen mínimos que no se pueden atravesar, y creo que la desesperación de la derecha ha hecho que incluso se rebase esos límites que juegan ya con la dignidad del ser humano, y eso no se puede permitir. Es la desesperación que tienen. Mientras ellos están destilando odio, nosotros en cambio tenemos la alegría de lo que significa el arte, las artes en sus distintas expresiones y las culturas. Estamos motivados, estamos optimistas, creemos que se va a ganar. Quisiéramos que sea con una amplia diferencia, pero toda esa maraña de oposición a unas propuestas nuevas vinculadas con los medios de comunicación comerciales de estos grandes medios, toda esa campaña sucia, de alguna manera creo que va a no posibilitar un amplio triunfo, pero yo sí considero que la gente es consciente, la gente ya no come cuentos, ¿sí? Y sabemos que nosotros vamos a triunfar, y por eso estamos decididos a llevar adelante estas propuestas, que sería la primera vez, y eso hay que poner énfasis, sería la primera vez que vamos a tener unas propuestas claras, concretas, desde el inicio del nuevo gobierno. Así que somos optimistas,
y esperamos el triunfo definitivamente. Te agradezco inmensamente en nombre de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas, Eduardo. Ha sido un gustazo compartir con Eduardo Puente en este programa. Quiero agradecer especialmente a Alex Tarapuez, que nos ayuda con esta propuesta de específicamente con este programa que va con una mirada hacia el sur. Vamos a difundirlo en YouTube y en otros canales a los que tenemos acceso. Mil gracias, mi nombre es Raúl Moncada, ha sido un gusto compartir con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Alex. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.